en tu presencia yo me postraré. Ante ti, Salvador, ayudador y libertador. Ante ti, Salvador, ayudador y libertador. A quien temeré, dígamelo. A quien temeré, si a mi lado tu camino va, mi fortaleza lo eres tú. Tu palabra te ha forjado en mí. Eres la luz que reflejas en mí que yo viví. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. A quien temeré, eres la luz que reflejas en mí que yo viví. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. Ante ti, Salvador, ayudador, libertador. Ante ti, Salvador, ayudador, libertador. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Si a mi lado tu conmigo vas, mi fortaleza lo eres tú. Tu palabra se ha forjado en mí. Eres la luz que resplandece en mí que yo viví. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Si a mi lado tú conmigo vas, mi fortaleza lo eres tú. Tu palabra se ha forjado en mí. Eres la luz que resplandece en mí que yo viví. Has perdonado lo que antes fui y ahora vivo solo para ti. Dilo con todo tu corazón. Ante ti, Salvador, ayudador. Ante ti, Salvador, ayudador. Dilo. Y a su nombre, quien vive y su pueblo está. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Diga amén. Así, aleluya. Así tiene que gritar. No solamente en el estadio. No solamente, hermano, gritándole al marido. No, así. Así tienen que gritar. Amén. Amén, hermanos. Estamos delante de uno que vive y que reina para siempre. Digno de ser de gran manera alabado. Hay veces, hermanos, cuando está así la alabanza, hermanos, y me emociono, levanto las manos. Y por ahí dicen, allá va a empezar a bailar el pastor. Antes me creía yo un bailarín y haciendo el ridículo. Ahora, hermanos, no soy buen bailarín. Es más, hermanos, ni sé ni bailar. Pero, hermanos, lo que hago, lo hago con alegría y gozo para mi Dios. Pero estaba, hermanos, aquí, no le digo que se va a poner a bailar. No, pero que sí levante sus manos. Y que sí, hermanos, se alegre. Y que quite esa cara de piedra que tiene. Hermanos, y sonríe, que Cristo le ama. Amén, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Lo que está pasando en el mundo
o lo que está pasando, hermanos, en casa quizás, hermanos, no tiene que estorbar para venir y alabar y glorificar el santo y poderoso nombre. ¿Sabe qué dice el Señor? Bástate en mi gracia, porque en la debilidad es donde se perfecciona mi poder, dice el Señor. Hermanos, nosotros alabaremos al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Sea en pruebas, sea en luchas, sea en abundancia o en escasez, nuestra alma alabará y glorificará el santo y poderoso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Bendecir al Señor, hermanos, es lo mejor que el ser humano puede hacer. ¿Y sabe, hermanos, cuál alabanza es más grata delante de Dios? Cuando se encuentra en valle de sombra y de muerte, cuando tiene problemas, ahí es donde levanta sus manos y adora al Señor, porque confía en Él, porque confía en Él. Hermanos, alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Pero qué cosa buena que alabamos a Dios en medio del quebranto, en medio de la prueba y en medio de la lucha, sabiendo que, hermanos, nuestra vida está escondida en las manos de nuestro amado Salvador. Denle un aplauso fuerte al Rey. Iba a cantar otra alabanza, pero no, la garganta no nos da para más. Mejor hay que gastarle en predicar la palabra de Dios. A ver, hermanos, hoy voy a echar el último cartucho de hoy. A ver, hermanas, va a ser el último, vamos a dar el último cartucho. A ver, lo que los hermanos pasan, hermanos, a sus respectivos asientos. Cuando, hermanos, eso corten, hermano, no lo grabe, porque a mucha gente les ofende el hablar de la ofrenda y del diezmo. Cuando nosotros pasamos, hermanos, aquí, ya ni Biblia traigo. Los cristianos abren la Biblia y vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel, capítulo número 12. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, encendido en furor David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di
la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén y amén. Oremos al Señor diciendo: Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos, oh Dios, por habernos dado la oportunidad tan grande de habernos permitido, Señor, alabar y glorificar tu bendito nombre. En esta hora, Señor, ha llegado el momento hermoso de pasar a meditar en tu bendita palabra. Háblanos, instrúyenos, que tu buena palabra venga a ser respaldada con el poder de tu Santo Espíritu. Cautiva nuestras mentes, cautiva nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra. Es lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, a quien es dada la gloria, Señor, por los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar los asientos, hermanitos? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quizás, hermanos, hemos oído muchas veces esa porción de todo lo que el hombre cosechare, sembrare, eso mismo cosechará. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos oído que, hermanos, en esta vida todo se paga? Nadie, hermano, se va a ir de frente. Todo en este mundo se paga. Y lamentablemente, hermanos, la historia, las estadísticas no se han equivocado. Que todo lo que uno siembra, eso mismo cosecha. Hay veces, hermanos, mucha gente lo pone como el karma. Amén, hermanos. El karma dice que cuando tú obras mal, hermanos, te viene hacia tu vida. El karma, hermanos, es lo que la gente a veces, hermanos, dice: eso es el karma, porque yo actué mal, por eso me está viniendo mal. Eso es el karma, porque yo lo traté mal y por eso hoy estoy recibiendo el castigo, dice la gente. Pero en realidad, hermanos, la Biblia dice que no es karma, sino que dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esto, hermanos, de lo que la Biblia nos enseña, lo que acabamos de leer, muchas veces, hermanos, se ha ocupado con el propósito, hermanos, de pecar, hermanos, como quien dice, hermanos, a conciencia. Porque mucha gente, hermanos, ocupa los errores de los hombres de Dios para cometer actos de, hermanos, de pecado, actos de, hermanos, de pecado, hermanos. Y por esa razón, hermanos, como que el hombre como que quiere aprovechar y decir, y dicen: si ellos lo cometieron, ¿qué me
hermanos, aparentemente cierta, pero altamente barata. Porque, hermanos, nosotros siendo, hermanos, personas frágiles y débiles, hermanos, es cierto que en cualquier momento, en un descuido, podremos cometer, hermanos, esta clase de fechorías. Pero lo que se nos olvida, hermanos, es acerca de las consecuencias que trae, hermanos, el pecado. El pecado, hermanos, siempre ha traído consecuencias, nunca ha pagado bien el pecado. Y por eso, hermanos, la entrada del pecado hacia la humanidad vino a traer desgracia sobre nuestras vidas. El caso de Adán y Eva, hermanos. El caso, hermanos, del pecado, hermanos, que cometió Adán y Eva, nos vino a arrastrar a toda la humanidad. Y dice la Biblia, por causa de la desobediencia de un hombre, entró la condenación a toda la humanidad. O sea que, hermanos, las consecuencias del pecado vino a repercutir la vida del ser humano. Esto que aparentemente lo vemos bien frívolo, o aparentemente, hermanos, lo que el mundo conoce, hermanos, como open mind, tener la mente abierta y no escandalizarse, hermanos, de esta situación. Mucha gente, hermanos, piensa y dice, eso fue en el tiempo pasado, ya estamos en pleno siglo XX. Pero aunque estamos en el siglo XX, 40, 60, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice el Señor. Su palabra sigue vigente. Podremos, hermanos, estar, hermanos, en el siglo XXI y XXII, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y el pecado en el siglo I y el pecado del siglo XXI es igual de pecado. Y las consecuencias también terribles. Y si Dios ha dejado, hermanos, marcado los errores que cometieron los hombres del ayer, fue, hermanos, con el propósito para que no cometamos los mismos errores. No es para que los cometamos, es para que no los cometamos. La Biblia, hermanos, es sabia y por eso nunca nos va a poner malos ejemplos para que nosotros imitemos los malos ejemplos. Todas estas cosas se escribieron con el único propósito para no cometer los mismos errores que ellos. El tiempo de David nos enseña, hermanos, que dice la Biblia, hermanos, que cuando los reyes estaban, hermanos, en el tiempo de la guerra, David, hermanos, se quedó en el palacio. Todos se habían ido a la guerra, pero, hermanos, él se quedó en palacio. Como era el rey, como que, hermanos, se debería de dar, quizás él pensó, un gustito en no ir a la guerra porque era el rey. A veces, hermanos, es el pensamiento de muchos cristianos viejos, que porque el simple hecho de que son viejos, hermanos, en el evangelio tienen, hermanos, como que el derecho o, hermanos, la oportunidad de pecar, de fallar, de decir, hermanos, pues eso es para los nuevos, para nosotros, para los viejos que ya sabemos, para nosotros los viejos que somos maduros, como que eso no es el asunto de nosotros. Nos podemos dar nuestra copita, no podemos echar nuestra cervecita, no podemos echar nuestra canita al aire. Pero, hermanos, a nosotros no nos da ningún derecho, seamos nuevos o seamos viejos, hermanos, de echarnos nuestra canita al aire. Porque esa canita al aire lo que nos puede dar, hermanos, ocasionar, hermanos, dolores de cabeza para nuestras vidas. Dice, hermanos, que David se quedó, hermanos, en palacio. Y, hermanos, cuando una mente está desocupada, es taller de Satanás. Cuando una persona tiene manteniendo su mente ocupada en las cosas de Dios, es imposible que peque. Pero una mente desocupada es taller de Satanás. ¿Por qué cree usted, hermanos, que vemos hoy en la cristiandad de hoy en día moderna, hermanos, frívola, mundana, apagada, cometiendo hechos ilícitos y vergonzosos, cometiendo pecados? Pero empezando a analizar sus vidas, no son hombres ni mujeres de oración, no son hombres ni mujeres que les gusta congregarse. Hermanos, porque si mantuvieran su mente ocupada en las cosas de Dios, no tendrían, hermanos, la oportunidad de andar pensando en el pecado. Pero, hermanos, como se congregan una vez a la semana, una vez a cada 15 días, otros una vez al año, no espere, hermanos, de que no va a fracasar en la obra de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, dos naturalezas, una espiritual y una carnal. La naturaleza carnal tiene las cosas del pecado, las cosas del mundo.
La naturaleza espiritual quiere las cosas de Dios, y que en la cual usted alimente es la que va a prevalecer. Si usted, hermanos, alimenta las cosas de la carne, un hermanos cristiano carnal será usted. Pero si usted alimenta las cosas del espíritu, será un cristiano espiritual. Y por esa razón, hermanos, los errores que ocurren, hermanos, dentro de las iglesias, hermanos, no son de gente espiritual, sino son de gente carnal y mundana, en la cual, hermanos, prevaleció más la carne, prevaleció más el mundo, prevaleció más el viejo hombre que lo espiritual. Por eso usted no se tiene que espantar por los escándalos que suceden en la iglesia, porque, hermanos, usted lo que tiene que analizar es de que los escándalos y los problemas que suceden dentro de la iglesia es de gente mundana y carnal, porque el espiritual no va a cometer hechos vergonzosos, hermanos, dentro de la obra de Dios. Entonces uno no tiene que espantarse. Dice en la Biblia, hermanos, el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y entonces, hermanos, vemos, hermanos, que la lucha del cristiano es interna. El cristiano es el que mayor conflictos tiene, porque dice el apóstol Pablo, porque para mí el querer hacer la obra está en mí, pero no el hacerlo. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por esa razón, hermanos, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual, porque si no alimentamos nuestra vida espiritual, nosotros fracasaremos. Fracasaremos de tal manera, hermanos, que será, hermanos, un hecho vergonzoso para nuestras vidas. Dice, hermanos, la Biblia que David no fue a la guerra, pero cuando, hermanos, todo el mundo estaba en la guerra, él dice que salió a pasear. Y en el momento que salió a pasear, miró a una mujer que se estaba bañando desnuda. El asunto es que muchos dicen, David, sinvergüenza y desgraciado, pero ¿qué hacía la vieja pícara bañándose desnuda allá afuera? No es solamente uno, sino que son los dos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Es como el caso, hermanos, de la mujer que hallaron hermanos en el acto mismo del adulterio. Hermanos, digo, ¿qué dice la Biblia? Que agarraron a la mujer y le iban a matar a pedradas, ¿sí o no? Pero el asunto es dónde estaba el otro sinvergüenza. Porque la Biblia enseña que solamente agarraron a la mujer y el otro fue más vivo. Pero los dos merecían, hermanos, morir a pedradas, ¿sí o no? Porque la ley, hermanos, decía, la ley que dice que todo aquel que fuera encontrado en el acto mismo del adulterio moría a pedradas. David, hermanos, al no tener su mente ocupada de las cosas de Dios, el diablo se le presenta. Amén, hermanos. Y le pone la carnada, hermanos, a David. Y entonces, hermanos, David, al mantener su mente desocupada, ve a esa mujer. Y la pregunta es, varones, ¿ustedes qué harían si miraran a una mujer desnuda bañándose? No me digan, Señor, te reprenda, Satanás. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué, hermanos, llega hasta este grado? Amén, hermanos. ¿Por qué llegar hasta ese grado? Si, hermanos, si David, oiga bien, si hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado ese pecado. Y yo les digo, hermanos, a vosotros, hermanos, y todos, hermanos, entramos desde que el que predica aquí hasta el último. Si nosotros, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual, nos va a llevar el diablo. Si nosotros mantenemos nuestra mente desocupada, nos va a llevar el diablo. Y aquí no se trata, hermanos, de que no, mire, ¿qué dice, hermano? De que me voy a dar mi vuelta al mundo para ver cómo es el mundo. Se lo va a dar el diablo. Dejen de andar inventando. Hermanos, dice, hermanos, que David agarró, la miró y dice que era una mujer hermosa. La codició y la mandó traer. A ver, hermanos, llegó, la mandó traer. La otra pícara sabía que era el rey
Digo, aquí ya cuadramos el asunto. Se metió el rey con esta mujer pecadora. Amén, hermanos. El asunto es que dice la Biblia que, hermanos, los adúlteros o la adúltera o el adúltero comen su bocado, se limpian la boca y dicen, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Amén, hermanos. Se pueden esconder del mundo entero, pero de Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie se puede esconder. Y de hecho, David, hermanos, al ver, hermanos, el acto mismo, hermanos, del pecado, Dios lo miró. Dios nos mira a nosotros. Nosotros nos queremos engañar, nadie nos mira. Pero Dios, a nadie se puede esconder de nadie, de nada. Nadie se puede esconder de Dios. Dios está en todo lugar. ¿Sí sabía, hermanos? Que Dios está en todo lugar, y no tan solamente en todo lugar, sino que dice, hermanos, que Él está, hermanos, los ojos de las personas están ante la mirada de Dios. De Dios no nos escapamos, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, oiga bien, que a veces la gente le teme más al hombre que a Dios. Dice, no temas al hombre, porque el hombre lo único que puede matar es el cuerpo. Teme a Dios, que puede matar el cuerpo, puede matar el alma y mandarla al infierno. Teme a Jehová, teme a Dios. Al hombre no. Al hombre no. Al hombre lo único que te puede dar es una puñetada, un golpe, te puede matar. Es todo lo que te puede hacer el ser humano. Pero Dios te puede matar y mandar tu alma al infierno. Teme a Dios, no temas al hombre, teme a Dios. A veces la gente vive, hermanos, su vida cristiana en presencia, hermanos, de los hermanos. Están los hermanos y hermanos, y pone su carita triste así. Como que nunca, hermano, ha roto un plato. Dios le bendiga, amantísimo hermano. ¿Cómo está, siervito del alma? Bendiciones, amado. Y después, cuando se va el hermano y le sale la gran cola, y le salen los grandes cachos, y le salen, hermanos, los colmillos, y le bota, hermanos, la baba, y se pone amarillo. Eso es lo que es la realidad. Del hombre, usted lo puede engañar, usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo puede engañar. Y David, hermanos, llegó cuando tuvo, hermanos, la osadía de meterse, hermanos, con esta mujer ajena. Dijo, hermanos, las palabras: no ha pasado nada, aquí se acabó, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, no ha pasado nada. Eso es lo que pensó. Pero de repente resulta que la mujer le dice: quiero hablar con el rey. ¿Qué ha pasado? Estoy encinta. Y dice David: de mí, de ti, rey. ¿Y con quién más? ¿Con quién más? Entonces, hermanos, David empezó a maquinar, porque así es uno, ¿verdad, hermanos? Cuando peca, empieza a maquinar, poner pretextos y excusas para salir bien campeón. Y empieza, hermanos, a maquinar y a maquinar y a maquinar de tal manera que dice: voy a traer al marido. Y así lo hizo, hecho y hecho. Lo mandó traer. Y le dice David a Urías Eteo: ¿cómo está la guerra? ¿Todo está bien? Todo está bien. Me imagino que vienes lejos, vienes cansado. ¿Por qué no vas a tu casa? Y después hablamos de la guerra. Entonces, hermanos, Urías Eteo salió de la presencia del rey, hermanos, y dijo a David: aleluya, la hice. Ahorita se mete con ella, tienen relaciones, se acabó el asunto. Salí campeón. Pensando David eso, cuando le dicen: mira, Urías Eteo está allá afuera. ¿Y qué está haciendo allá afuera? Está dormido allá afuera. ¿Cómo así? Sí, está dormido allá afuera. Y manda a traer a Urías Eteo y le dice: ¿y qué pasó? ¿No te dije que fueras a dormir a tu casa, que fueras a descansar? Urías Eteo era un cristiano así como los del Shaddai. Y dice: ¿cómo voy a estar yo? Me voy a meter con mi mujer, voy a tener relaciones sexuales con mi mujer, cuando está la obra de Dios en su pleno apogeo, cuando está la guerra, cuando, hermanos, está mi capitán y todos
hombre de Dios, lucha. Estos hombres me gustan a mí, decía David. Así es que vamos y te invito a comer. Y empezaron, hermanos, a comer. Una copita de vino, otra copita de vino, más vinito. Ya estaba borracho Urías Eteo. Dijo, bueno, en esta la libro, pero la segunda ya no la va a librar. Así es que Urías, vete a la casa, vete a descansar ya, mira que estás bien borracho, vete a tu casa. Está bien, mi rey, está bien. Urías Eteo, borracho, pero con temor de Dios. Imagínense, hermanos, borracho y con el temor de Dios. Porque, hermanos, cuando llega David y dice, oh, sí, ya me libré de este. Entonces, hermanos, agarra, entonces se va a dormir, le dice, rey, ¿qué crees? Urías Eteo está ya dormido. No se fue a su casa. Entonces, hermanos, dice, y no te dije, no, borracho y todo, no bajó donde su mujer. Entonces, como era el rey, agarra y le dice, bueno, mañana te vas para la guerra. Y empieza a redactar, hermanos, una carta diciéndole al general, pongan Urías Eteo delante de todo el batallón, y cuando el batallón empieza a ser atacado, todos quiero que se quiten y que lo maten. Cuando, hermanos, David le da eso, hermanos, a Urías Eteo, hermanos, agarra su sentencia de muerte y se va, hermanos, ante el batallón. Hermanos, se lo da al capitán, el capitán lo lee y le dice, ¿tú leíste lo que estaba aquí? No. Ok. Empezó a enrollar el papel, la carta, y entonces, dicho y hecho, lo que había mandado decir el rey David fue hecho. Allá va el hombre, hermanos, al frente de la batalla. Cuando la batalla empezó a arreciar, se hicieron a un lado, hermanos, y dejaron a Urías Eteo y lo mataron, hermanos, discriminadamente. Y le dijeron, rey David, Urías Eteo ha muerto en la batalla. Ha muerto en la batalla. Y dijo David, ni modo, así es la guerra. Tenía que morir, ni modo. ¿Qué se pasa? Después, hermanos, después de que puso el duelo, mandó traer a la viuda a consolarla. Y cuando mandó a traer a la viuda a consolarla, fue para dejarla ya en el reino, porque ya era viuda. Ahora ya se podía casar porque ya era viuda. Y pensando, hermanos, de que todo eso iba a salir, me salió bien, y no. Se encubrió el pecado, Urías Eteo está muerto. Entonces, pues ya definitivamente, pues ni modo, ¿no? Que el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Entonces lo vamos a hacer, no casemos. Y se casaron. Se casaron y vivieron felices para toda la vida. ¿Verdad que sí? No, hermanos. Porque, hermanos, él pensó que nadie se había dado cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta. El pecado oculto que usted hace, hermanos, piensa que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. A veces nosotros jugamos con el pecado, hermanos, pero no consideramos las consecuencias que pueden traer, hermanos, ese pecado. No los consideramos, hermanos, porque el pecado es deleitoso y a veces la gente se pone a jugar con el pecado. Hermanos, y más o menos así como decía un predicador, que el pecado es como una culebra y uno, hermanos, está ahí diciéndole, esta culebra, bonita culebra, pero no sabe que la culebra, hermanos, se le está enrollando, hermanos, y así es el pecado, hermanos, cuando llega, hermanos, y da la mordedura, hermanos, esto trae tremendas consecuencias para nuestra vida. Dice, hermanos, que cuando el salmista David, cuando David, hermanos, pecó y encubrió su pecado, hermanos, dice que se envejecieron sus huesos. Imagínense, hermanos, que cuando ya no hay tranquilidad en el corazón del ser humano, cuando uno sabe que le ha fallado a Dios, cuando uno ha pecado delante de la presencia de Dios, hermano, eso, hermano, lo está atormentando día y noche, lo atormenta día y noche. No es vida para el genuino cristiano, no es vida el haber fracasado delante de Dios, el haber pecado, el saber que le ha fallado a su Dios. Hermanos, no es vida. No hay peor cosa que un cristiano que haya pecado y que haya encubierto su pecado. Es una vida miserable la que, hermanos, lleva. Y es triste, hermanos, llevar una vida así de miserable. Es triste, hermanos, el llevar, hermanos,
Esa vida, hermanos, de saber que están mal delante de Dios, aparentemente haciéndole creer a la gente que están bien, pero están mal delante de Dios. Saben que están mal delante de Dios y aún así quieren hacer una apariencia, hermanos. Y es lo más terrible, hermanos, terrible. Hermanos, ya no hay paz en su corazón. Y eso es lo que dice el salmista, que no había paz en su corazón. Hermanos, fue una vejez prematura la que tuvo David, hermanos, por causa de ese pecado. Entonces, hermanos, desde ese tiempo que murió Urías Eteo, hermanos, al tiempo que Dios mandó llamar a Natán para que hablara con David. ¿Saben, hermanos? Nosotros pensamos que pecamos y no ha pasado nada. Pensamos que Dios, hermanos, no va a actuar. Pensamos que Dios no va a actuar, hermanos. Es más, pensamos que Dios, hermanos, si se dio cuenta ya se le olvidó. Pero a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada. Y entonces, hermanos, llega y manda a Natán. Y Natán empieza a contarle la historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. Aquel hombre rico tenía muchas ovejas, cabras y cuantas cosas. Y solamente había un hombre pobre que tenía una corderita. Y esa corderita la criaba y la fue criando como si fuera hija. Es más, comía como si fuera su hija. Entonces el rey tuvo la visita de alguien lejano. Y para hacer un banquete, en lugar de agarrar de sus corderos y de sus vacas, va donde aquel hombre pobre y le quita la corderita. La única corderita. Y entonces, hermanos, va y la quita y la mata para cocinarle a aquel hombre rico. Aquel hombre, hermanos, que venía de lejos. Cuando le estaba, hermanos, explicándole eso Natán al rey David, el rey David se encendió en ira y le dijo: ¿qué hizo ese desgraciado? Eso fue lo que hizo. Pues ahora ese desgraciado merece la muerte. Cuando, hermanos, Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ese hombre al cual tú le estás deseando la muerte, que merece la muerte, ese hombre eres tú. Porque Dios te había dado los reinos de la tierra y todas las mujeres de Israel te las había puesto al cuidado. Y tú preferiste quitarle la mujer a tu prójimo. ¿Saben, hermanos? No hay peor basura, hermanos, en la tierra de un hombre o de una mujer que le quite la mujer a su prójimo. No hay moral. No hay moral. Es lo peor que puede existir. Hermanos, quitarle la mujer o el hombre a su prójimo, ahora no se diga a su amigo. Es lo peor, la peor basura. Puede ocurrir, puede pasar. Hermanos, y esto fue, hermanos, lo que arrastró a David diciéndole: tú, aparte de que le quitaste la mujer a Urías Eteo, todavía te volviste en asesino. De Dios no te puedes escapar. Y dice, hermanos, que cuando le decretó, hermanos, juicio Natán, le dice Dios, hermanos, dice David: he pecado contra Dios. Sí has pecado, pero Dios te ha perdonado. Pero las consecuencias del pecado no te las vas a quitar. Las consecuencias del pecado no te las vas a quitar. Lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Y da la tristeza, hermanos, que se sigue cumpliendo esa historia. Que todo lo que sembramos cosecharemos. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, tarde que temprano lo vamos a pagar. Tarde que temprano lo vamos a pagar. De Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie se puede escapar. Dios nos puede perdonar, sí, Dios nos puede perdonar, pero, hermanos, las consecuencias jamás, hermanos, esas las tenemos que enfrentar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensar, hermanos, tenemos que pensar cuando nosotros vamos a cometer un acto de vileza, un acto, hermanos, de pecado. Nosotros tenemos que pensar sabiendo, hermanos, que tendremos que sufrir las consecuencias que vengan de eso. Las consecuencias que vengan de eso. Tarde que temprano la palabra de Dios se tiene que cumplir. Tarde que temprano, lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Tarde que temprano. La gente dice: David pecó, ¿y cómo no voy a pecar yo? Pero David dice que el hijo del fruto de su pecado murió. Primero murió. David le dijeron que su hijo iba a morir. Empezó a llorar, empezó a ayunar. Empezó, hermanos, a pedirle a Dios
que salvar a su hijo. Y la gente se había preocupado porque David no comía, no bebía, orando para que Dios, hermanos, tuviera misericordia de su hijo. Y hermanos, dicen que cuando, hermanos, se dieron cuenta, el niño había muerto. Dicen, hermanos, que la gente al ver que David estaba encerrado, no lo querían decir, hermanos, porque se hacía encerrado, hermanos, y no quería ver a nadie, porque Dios, hermanos, tuviera misericordia de su hijo. Dice, hermanos, que no tenían el valor de decirle que su hijo había muerto. Y en el momento, hermanos, fueron y decir, se le quedaron viendo al rey, y el rey los miró y les dijo: ha muerto, ha muerto. El rey se lavó, se perfumó y se fue. Y le dijo: ¿cómo es posible? Cuando tu hijo estaba enfermo, estabas orando, llorando y lamentándote, y ahora que ha muerto, te vas, te bañas y te perfumas y te vas. Y le dijo David: ¿acaso yo voy a evitar que mi hijo nazca o reviva? No. Mi hijo ya se murió y yo voy a él, pero a él ya no puede venir donde mí. El dolor de la pérdida de un hijo fue lo primero que empezó a experimentar el rey David. Después empiezan más consecuencias. Un hijo de él viola a su hermanastra. La otra, hermanos, cuando le dijo a David que le habían violado a su hermanastro, viene el hermano de la hermanastra y mata al hijo. O sea que, hermano, nosotros pensamos que solamente es de pecar y ya estuvo. Nosotros pensamos desde que, hermanos, cometemos la vileza y ya estuvo. Y como estamos en el pleno siglo XX, el siglo XXI, es normal llegar y cometer pecados y actos de vileza, hermanos. Pero las consecuencias del pecado son terribles, terribles, hermanos. Y en la cual, hermanos, solamente la paz de Dios es el único que puede traer en el corazón del ser humano y soportar, hermanos, lo que viene después de haber cometido el pecado delante de Dios. Si tú pecas deliberadamente, déjame decirte que vas a sufrir consecuencias de ese pecado. Que Dios, hermanos, guarde nuestras vidas de no pecar delante de la presencia de Dios. Pero si pecamos delante de Dios, es cierto, Dios es Dios misericordioso y nos puede perdonar. Pero las consecuencias, hermanos, que vienen de ese pecado, no las podemos librar. No voy a hablar del adulterio ahorita en este ejemplo, porque yo creo que ya es más claro, hermanos, que el agua. Que lo que, hermanos, que el adulterio, hermanos, ocasiona, hermanos, yo se los he dicho a todos, hermanos, los líderes, hermanos líderes, no se metan con mujeres ajenas, porque el que se mete con mujeres ajenas huele a hospital o huele a funeral. Huele a hospital o huele a funeral. Y también a ustedes, hermanos. El que se mete con hombre ajeno también huele a hospital o a funeral. Hermano, yo no me puedo explicar, hermanos, por qué, hermanos, habiendo tantas mujeres, habiendo tantos hombres, hermanos. Ay, hermano, es que donde manda el corazón su abuela, sinvergüenza. Es que yo me he enamorado. Lástima que seas ajena. Son sinvergüenzas, hermanos. Tantas mujeres que hay, tantos hombres que hay. Pero el acto, hermanos, que cometer el adulterio, dice la Biblia, hermanos, que Dios juzgará a los adúlteros y fornicarios. Dios los juzgará. Pero, hermano, quizás usted dice: hermano, yo no me he metido con la mujer de mi prójimo, ni tampoco me he metido en adulterio, pero me he metido otras fechorías. Ahí están, hermanos, la gente, hermanos, que comete, hermanos, crímenes, hermanos, allá afuera y se convierten a Cristo y dice: hermano, ¿será que Dios me puede ayudar para que me libre de la corte? No. Le puede perdonar sus pecados, sí, pero tiene que ir a la corte. Y si no va a la corte, lo van a buscar como un criminal. Son las consecuencias. Dice, hermano, ¿qué puedo pasar? Hermano, sí, mire, que como me decía una mujer: hermano, yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va de la iglesia? Es que, mire, Dios no me arregla mi problema, Dios no me arregla mi problema en mi matrimonio, y Dios no me hace caso, entonces me voy. Y yo le digo: ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? 4 meses. ¿Cuántos años tiene usted? 45. O sea que 45 años se ha llevado la vida loca y quiere que Dios se la arregle en 3 meses. Su abuela, no friegue.
Dios no va a trabajar así. Dios no va a trabajar así. Dios le puede perdonar sus pecados. Usted le pide perdón, hermanos, al Señor, le puede perdonar sus pecados, pero las consecuencias del pecado las tiene que cargar. Las tiene que cargar. Así es que si usted tiene que ir a la corte, vaya a la corte, hombre. No, pero es que si voy a la corte me van a meter preso. Eso lo debería de haber pensado antes de cometer la fechoría. Porque las consecuencias del pecado las vamos a recibir. Las vamos a recibir. Esos hermanos de que andan, hermanos, visitando a los brujos para que Dios, hermanos, les conteste, les arregle su vida. Esos hermanos que cuando quedan endemoniados, hermanos, esas son las consecuencias, hermanos, del pecado. Y sabe, hermanos, también vienen los dolores de cabeza para uno, porque uno le dice, hermano, vaya ahora por el hermano, es que anda endemoniado. ¿Y por qué queda endemoniado? Por andar visitando a brujos. Ay, yo tengo que pagar, andar cargando con ese lío. Cuando, hermanos, nosotros debemos de ser sabios. Dios, si usted le es fiel, Dios lo bendice. Pero si usted comete un pecado, tiene que sufrir las consecuencias del pecado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Evitarle los dolores de cabeza, yo quisiera hacerlos, hermanos. Pero cada quien es responsable de sus propios actos. Cada uno. Pero ahora yo sí les doy un consejo, hermanos, a cada padre de familia. A cada madre de familia. Cuando tengan sus hijos y estén en uso de conciencia, díganle, nunca te metas con un hombre casado. Nunca te metas con una mujer casada. Nunca. Respeta. Porque esos son los principios del acto moral y de una vida cristiana. Respeta para que todos te puedan respetar. Si hemos pecado, Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias del pecado no las podemos librar, a menos que sea por la misericordia de Dios. Pero si no, entréguele la vida a Cristo para que dé la fuerza, para que pueda soportar las consecuencias de nuestros actos malos delante de Él. Incline su rostro conmigo. En esta hora, hermanos, yo quisiera preguntar si hay alguien en medio nuestro que nunca le ha entregado la vida a Cristo. Pero en esta hora quisiera hacerlo. Solamente le invito a que levante su mano ahí donde está, y yo voy a hacer una oración para con su vida. Habrá alguien que nunca le haya entregado su corazón al Hijo de Dios, pero en esta hora quisiera hacerlo. Yo le invito a que levante su mano ahí donde está, y yo voy a hacer una oración para con su vida. O si hay alguien que haya sido cristiano o cristiana y por X circunstancias se haya apartado de los caminos del Señor, pero hoy quisiera reconciliarse con el Hijo de Dios, yo le invito a que levante su mano ahí donde está, y yo voy a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Hijo de Dios? ¿Habrá alguien que quiera entregarle la vida a Cristo? Dice David, cuando le dijeron que él era el culpable, se humilló delante de Dios. Y Natán le dijo, Jehová te ha perdonado, ha remitido tu pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso si oyeres hoy